Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Nos hemos reunido aquí con varias personas, tanto de esta región del noreste de la República, como de otros estados también que forman parte de México. Y lo hemos hecho para reflexionar en nuestra fe, en torno a nuestra fe, a nuestra esperanza y a la caridad, que son las tres virtudes teologales que hemos recibido el día de nuestro bautismo. Estamos en esta semana de diálogos cuaresmales que iniciamos el lunes, ayer martes y hoy miércoles. Vamos a enfocarnos en el tema dar razón de nuestra esperanza. Y nuevamente les doy la bienvenida a todos los que me acompañan en forma virtual. ¿Cuál es el propósito de este tema? ¿Cuál es el objetivo de este tema? Se van incorporando algunas personas. Les voy dando aquí el acceso porque se van incorporando a las dos cámaras. La cámara que está también aquí en esta dimensión y otra cámara que tengo aquí en la parte inferior a la cámara que me está viendo de frente. Ambos están de frente ahora. Bueno, pues el propósito es que, iluminados por las palabras del apóstol Pedro, aprendamos a dar razón de nuestra fe frente al debilitamiento de la fe de muchos hermanos, frente a la actual hostilidad hacia el cristianismo e incluso a la hora de nuestra muerte. Este es el objetivo. Ahondando en ello, es importante mencionar que la crisis fundamental que padece la sociedad internacional, no solamente un país, un municipio, un estado, un grupo étnico, es la crisis de fe. Cuando la fe está en crisis, es decir, cuando el hombre se aparta de Dios, el hombre enfrenta diferentes problemas a nivel personal, a nivel comunitario y a nivel comunitario en todo lo que tenga relación con la sociedad humana, con la sociedad internacional, la política, la economía, la cultura, la educación, el arte, la literatura. Es decir, todo expresará esa lejanía y esa crisis de fe, porque el corazón humano necesita a Dios. El corazón humano, como bien lo dice San Agustín en las Confesiones, fue creado para Dios y no descansará hasta que encuentre a Dios. Entonces, esa es la premisa fundamental. Mientras digo eso, voy dando acceso a las personas que se van conectando y repito, por los que van integrándose a este diálogo cuaresmal, dar razón de nuestra fe en este tercer día. Bueno, pues para esto se sugiere, el material nos sugiere, este subsidio pastoral nos sugiere que tengamos un cartelón con el tema. No lo tengo aquí, pero ya lo he mencionado, y también un crucifijo. Este es el crucifijo que he colocado, que está atrás de mí. Y pedimos a Dios que Él cubra nuestras espaldas, que Él vaya delante de nosotros, que Él nos cubra por encima, a los pies, por la espalda, a los costados, y que Él acompañe siempre nuestra vida, que Él reine en nuestro corazón, que nuestro corazón sea su trono, para que podamos hacer siempre su voluntad. Nuevamente doy la bienvenida a los que se están incorporando, y entonces tengo la cámara que está en la parte superior y la cámara que está aquí en la parte inferior, donde estoy dando el ingreso, el acceso a los hermanos y hermanas que se están incorporando de diferentes comunidades, tanto de este estado como de otros de la República Mexicana. Bueno, pues, y también se están incorporando hermanos de Colombia del Grupo Internacional. Muchas gracias por estar con nosotros para esta reflexión de nuestra fe. Y como lo vuelvo a repetir, el tema, dar razón de nuestra esperanza, es el tema del día de hoy, tercer tema. Bueno, pues dicho esto, vamos a hacer una oración. Necesitamos iniciar encontrándonos en la presencia de Dios, que es nuestro Padre, que es providente, y vamos a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí nos tienes, Señor Jesús,
reunidos en tu nombre para vivir juntos esta cuaresma, estos 40 días por el desierto, la aridez, aquello que nos aparta de ti, para ir a la sinceridad de lo que somos, de nuestra propia identidad que está orientada hacia ti, que eres el único capaz de darle sentido a nuestra vida. Necesitamos de tu presencia entre nosotros, de tu amor, de tu ternura, de padre, de hermano mayor, de amigo, porque eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ilumina nuestra mente, abre nuestro corazón, que sepamos escucharte, no oírte, escucharte, para que tu voz penetre a la mente y a nuestro corazón, y de esa manera podamos hacer tu voluntad, aquello que está orientado para nuestro bien. Que seamos capaces de dar una palabra oportuna. Muéstranos el camino para que en diálogo fraterno podamos tener la actitud que nos pide el Papa, escuchar a los hermanos, y podamos crecer en la verdad y en el amor. Que tu Espíritu nos sostenga y anime, que inspire nuestras decisiones para que sean conforme a tu voluntad y nos ayuden a vivir la gracia de la santidad, para ser portadores de esperanza en un mundo lleno de incertidumbre, en un mundo que se ha apartado de ti y que vive y actúa como si tú no existieras, aun cuando muchos de palabra digan que creen en ti, pero viven como alejados de esa fe. Que la esperanza en ti nos reanime y nos levante cada día a seguir caminando con fortaleza para llevar a otros la luz que ilumine las oscuridades de la vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues esta es nuestra oración inicial. Vamos entonces, como a manera de introducción, a decir lo siguiente. Las primeras comunidades cristianas que tenían muy claro que la fe se comparte. La fe no es algo, una relación solamente vertical, es decir, entre Dios y yo. Dios que me habla, que se me da a conocer, y yo que le respondo, y que esa fe se vive de manera solamente así unilateral. Dios y yo, vertical. Yo hago mis oraciones en casa, yo voy a misa, pero no existe ningún compromiso con los demás. Y las primeras comunidades entendían esto. La fe en Dios nos orientaba hacia los hermanos, particularmente a los pobres, a los necesitados. Nos orientaba a la solidaridad. Y por ello nadie puede reservarse para sí mismo las razones de la esperanza en Cristo, porque la fe es social, tiene esta orientación. Yo digo que creo en Dios, que me siento amado por Él. Yo debo de responder a este amor de Dios por medio de mis hermanos y hermanas. Ellos eran muy conscientes de que ser discípulos conlleva un compromiso misionero, es decir, de anunciar la palabra con la voz y sobre todo con la vida, con las actitudes. De nada sirve que yo diga que creo en Dios, que le amo, si no hago un compromiso de vida con los hermanos en nuestra familia, en nuestro ambiente parroquial, en nuestra congregación religiosa, en el grupo, en el movimiento. De nada sirve, porque la fe se fortalece cuando se comparte. La fe se fortalece cuando se comparte, sí, con la palabra, es importante, sí, con la oración, sí, pero también y sobre todo con la vida, con las actitudes, con la forma de hablar, con la forma de actuar, no dañar a nadie. Está prohibida la venganza, está prohibido el rencor, el resentimiento, el desquite. Fe y misión van de la mano. Voy a anunciar a Cristo porque creo en Él. Y practico la justicia, la verdad, el amor, la paz, la construyo porque es una expresión de mi amor en Cristo, que me ha llamado a vivir de esta manera. Por eso
creer implica evangelizar, anunciar de palabra y de vida. O sea, refieren las florecillas y también los primeros biógrafos de San Francisco de Asís, Fray Tomás de Celano, que le dice San Francisco de Asís al hermano León, vamos a predicar. Y le dice, sí, hermano Francisco, vamos. Y van a la plaza y comienzan a dar vueltas, una vuelta más, otra vuelta más, y comienzan a saludar a la gente, a sonreír. Y entonces en un momento determinado el hermano León le dice, Padre Francisco, ¿en qué momento vamos a predicar? El hermano León pensaba que iban a subir al kiosco de aquella plaza y que iban a comenzar a anunciar el evangelio. Pero le dijo San Francisco, ya predicamos, hermano León. ¿Cuándo predicamos? Que no me di cuenta. Cuando estuvimos sonriendo a la gente, cuando estuvimos saludando, cuando estuvimos viendo con decoro a las mujeres, cuando estuvimos saludando a todos y cuando nos detuvimos a dialogar con algunos de ellos, ya predicamos. Entonces la predicación del evangelio es vida, vida. Y es una vida que va orientada por los valores del evangelio: amor, justicia, verdad y paz. Sin embargo, el gozo de anunciar el evangelio se encontró con el amargo dolor de las crueles persecuciones por parte del Imperio Romano y de la persistente hostilidad por parte del judaísmo. Estamos hablando de los primeros siglos de la vida de la Iglesia. Hubo emperadores que realizaron persecuciones tan encarnizadas, como es el caso de Nerón, donde se divertían con los cristianos enviándolos al Coliseo romano para que fueran devorados por fieras, leones, tigres, etc. O para que pelearan por su vida con gladiadores, que eran hombres profesionistas de máquinas de matar, hombres adiestrados en la milicia, ante quienes los cristianos no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir o escasas. Por lo tanto, estamos hablando de situaciones hostiles, terribles, de persecución, de crueldad. Actualmente existen también situaciones de persecución. Las críticas, las murmuraciones, las difamaciones en contra de la Iglesia, artículos que se promulguen en constituciones y en documentos legales, particularmente constitucionales, y que atenten contra la vida, contra la Iglesia, son formas de persecución contemporánea. Esta situación lleva al apóstol Pedro a confirmar a sus hermanos en la fe, y este es uno de las principales, digamos, formas de expresión del papismo o del papado, mejor dicho. Es una de la misión del papado, ¿sí? Confirmar a los hermanos en la fe y la unidad de la Iglesia frente a las duras pruebas y a infundirles confianza y fortaleza. Entonces, dicha esta breve introducción, voy dando acceso a otros hermanos que van ingresando. Bienvenidos. Los invito a que escuchemos la palabra tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 al 9, y les pido, aquí tengo la Sagrada Escritura, voy a ir dando lectura a ella, pero la tengo aquí para mostrársela porque es importante siempre realizar nuestras catequesis y nuestros retiros siempre en torno a la palabra, porque es la que nos da fuerza, porque Dios nos habla, Dios nos ilumina, y Dios ilumina la conciencia humana para sacarnos del error y para comunicarnos la verdad. Por lo tanto, reitero, primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. Por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas, porque la fe de ustedes es como el oro
Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir, de manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto, y ahora, creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues esta es la palabra que hemos escuchado. Vamos a dejar aquí para que nos ilumine esta palabra, que siempre es luz, es como lámpara en nuestro camino. Y a partir de este texto bíblico, de esta carta católica, porque San Pedro tiene 2 cartas, entonces, y esta es una de las 7 cartas de las así llamadas católicas, en la división o clasificación de las cartas y los libros del Nuevo Testamento, que son 27. ¿Qué nos dice hoy estas palabras? ¿Qué nos dicen hoy estas palabras de la Sagrada Escritura que acabamos de escuchar? Ustedes podrán nuevamente leer la Biblia en su casa, en este texto, podrán detener el video, porque este video, esta catequesis, este diálogo cuaresmal, se va a subir al canal de YouTube, mi canal de YouTube, y ahí lo podrán ver más tarde. Vamos a una reflexión pausada en torno a compartir algunos 5 o 6 aspectos en torno a esta palabra que acabamos de escuchar. Este pasaje de la carta del apóstol San Pedro lo podemos desglosar en 6 puntos. Primero, la gran misericordia de Dios. Misericordia viene de la palabra latina miseris y cor cordia. Miseris, miseria, y cor cordia, corazón. Por lo tanto, esto quiere decir que Dios se apiada. Dios tiene compasión de nuestra miseria. El corazón de Dios, como lo vemos en el Sagrado Corazón, en esa imagen bellísima, se apiada de nuestras miserias, de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras caídas. Y Él nos invita a la conversión, nos llama por nuestro nombre, nos extiende las manos para darnos el abrazo y el beso de la paz, el beso del perdón. Y esto se realiza cuando cada vez que Él nos llama mediante la gracia actual a acercarnos a Él, a arrepentirnos, a pedirle perdón, porque la conversión y el arrepentimiento no son fruto de un esfuerzo personal al estilo de los estoicos, ¿no? Esa es la segunda parte. Ante todo, procede de la bondad, del amor misericordioso de Dios. La gracia de Dios nos alcanza, nos llama. Él se compadece de nuestra debilidad, de nuestra miseria. Y nosotros vamos a reafirmar aquel arrepentimiento en la confesión. Y el sacerdote, cuando dice yo te absuelvo de todos tus pecados, in nomine Patri, Filii et Spiritus Santo, entonces allí Dios nos da su gracia sacramental y su perdón, el perdón de todos nuestros pecados. Este es un primer punto. Un segundo punto que voy a desglosarlos un poco más, solamente los estoy citando. Se manifiesta, esto es manifestado en la resurrección de Jesús, ¿sí? Todo esto se manifiesta en la resurrección. En la resurrección, Jesucristo cumple su promesa. Tenemos en plenitud el Evangelio de Jesucristo. Un tercer elemento nos ha hecho renacer de la esperanza. Un cuarto punto consiste en la vida eterna reservada en los cielos. La vida eterna que la vamos construyendo aquí y ahora, en el presente, en este momento. Por lo cual es importante que mi conducta, que mi forma de vida, mis palabras, sean con caridad, sean con paciencia hacia el hermano, particularmente el que yerra frecuentemente y particularmente el que nos hiere y porque nos sentimos ofendidos. Quinto punto,
la razón de nuestra alegría y paciencia ante las pruebas. No desanimarse, aun cuando caigamos reiterativamente, hay que levantarse. Cuantas veces se caiga hay que levantarse, hay que pedir perdón a Dios en el sacramento de la confesión, hay que arrepentirse, hay que hacer propósito de enmienda. En este canal tengo un video sobre los 5 pasos para hacer una buena confesión, se lo recomiendo, y allí hablo sobre estos 5 puntos que les pueden ayudar para hacer una excelente confesión. Sexto punto, hasta que alcancemos la meta de nuestra fe. Son los 6 puntos que quiero compartir con ustedes. Esto es que, en pocas palabras, el don de la esperanza que nos comunica el Espíritu Santo brota de la misericordia de Dios mostrada poderosamente en la resurrección de Cristo. Se orienta hacia la vida eterna y nos hace fuertes y perseverantes en el testimonio de nuestra fe. Nosotros no podríamos solos dar testimonio de Cristo. No podemos. Es en un mundo tan erotizado, en un mundo que nos conduce al mal, que nos conduce a apartarnos de Cristo, a hacernos creer, como la serpiente lo hizo con Eva y con Adán, que podemos por nuestras propias fuerzas y nosotros solos ser felices y alcanzar la salvación. Eso es una mentira y es el principal fracaso de la sociedad actual. Por lo tanto, hoy todos estamos llamados a dar razón de nuestra esperanza, de nuestra fe. Y los tiempos han cambiado mucho. Hoy tenemos nuevas realidades que son un desafío para nuestra fe. Muchos hermanos católicos viven desconcertados, no saben qué hacer. Tenemos un maremoto de ideologías que son perniciosas, que son antiéticas, anticatólicas. Unos se han apartado de la iglesia y se han ido a grupos no católicos porque aquí no podían dejar adicciones y allá sí lo pueden hacer, según ellos, pero se fueron porque no conocían la verdad de la iglesia católica, porque vivían separados de ella. Por eso, al no conocerla, la abandonaron. Otros abandonan las prácticas de la religión y se adhieren a nuevas ideologías ateas. A significa sin y teo, Dios. Por lo tanto, sin Dios. Es decir, en un mundo donde nosotros, si no creemos en Dios, nosotros nos convertimos en Dios al estilo de Nietzsche. Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Dostoyevsky, ahora, si Dios ha muerto, todo me es válido, ¿sí? Y entonces Martin Heidegger dirá, estamos arrojados al mundo, a nuestra suerte, estamos abandonados por Dios, pobres de nosotros. Cada quien haga como pueda para salir adelante, pero sabemos que este es el fatalismo humano cuando la mente no está centrada en Dios, cuando en el corazón no habita Dios. Por lo tanto, se piensa de esa manera y se orienta la persona hacia nuevas formas ateas que tratan de socavar las energías espirituales de la sociedad. Tal es el caso de la New Age o Nueva Era. Formas de meditación orientales que no solamente son una especie de relajación, sino nos meten en comunicación con deidades de otras religiones, y eso es idolatría. Y por lo tanto cometemos la infidelidad del pueblo de Israel y cometemos la infidelidad de apartarnos de Dios. Los medios de comunicación y las plataformas digitales están llenos de ataques contra la iglesia y contra la fe y contra la religión. Dios sí, religión no, lo cual es un error porque religión, como dice San Agustín, religare, del verbo latino religare, estar íntimamente unido a Dios, como una expresión de fe comunitaria, en la asamblea, en la Ecclesiam Suam, como bien lo dice el Papa San Juan Pablo II. Incluso dentro mismo de nuestra Iglesia Católica hay quienes no tienen ningún pudor de exponer sus amargas críticas a la luz pública. Hoy lo podemos ver, sacerdotes, cardenales, obispos, criticando abiertamente al Papa o en contra, incluso lamentablemente, del bautismo de niños o en contra del uso de anticonceptivos, etcétera. Etcétera, etcétera. La lista es larga, es amplia, en la teología moral, en la teología bíblica, en la teología sistemática o dogmática, en la teología fundamental, etcétera. Podríamos dar una gran cantidad de ejemplos, pero no es ese el tema.
y nos desviaríamos, por lo cual pongo un límite a los ejemplos. Ahora bien, podríamos nosotros hacer bienvenidos a los que se van integrando, bienvenidos, y podríamos hacernos esta pregunta: ¿qué nos enseña el apóstol Pedro en su primera carta? Den culto al Señor Jesucristo en sus corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida razón de su esperanza. Primera de Pedro 3, 15 al 17, y continúa: pero háganlo con dulzura y respeto, mantengan una buena conciencia, para que aquello mismo que les echen en cara sirva de confusión a quienes critiquen su buena conducta en Cristo. Pues más vale padecer haciendo el bien, si es la voluntad de Dios, que por obrar mal. Un buen evangelizador nunca se va a enojar, nunca va a gritar, nunca va a atacar, a agredir, a humillar, aun cuando tenga la verdad o tenga una gran preparación académica e intelectual. Precisamente, entre más preparación académica, intelectual, teológica o en la fe tengas, más alto debe de ser tu nivel de caridad y de paciencia para con los hermanos, más alto. Y esto nos conduce al primer punto que he mencionado. Se trata entonces de estar siempre dispuesto a dar razón de nuestra esperanza. Este es un punto importante. Una disposición permanente, no ocasional o cuando yo tenga ganas solamente. ¿Sí? Siempre. Que implica estar preparados, procurar una buena formación. Hay que formarse en la fe. Hay que leer la Biblia, hay que leer el catecismo de la iglesia, hay que leer los documentos del magisterio, hay que ir a los cursos diocesanos, a las escuelas de pastoral, a los cursos que brindan las parroquias de formación, en los retiros de formación para los ministros, los diferentes ministerios, etc. Hay que participar y hay que asumir algún apostolado, porque si no estamos engordando, pero no damos los contenidos, no los ponemos en práctica, no los compartimos con los demás. Y por lo tanto, esto es fundamental, aprovechar los centros y los espacios de formación que tienen nuestras parroquias y nuestra diócesis también. La celebración eucarística o misa cada domingo tiene un momento educativo en la liturgia de la palabra. Dios nos habla. Luego el presbítero o el diácono, o en su defecto, en ausencia de presbítero, un laico debidamente preparado, dirige una reflexión. El presbítero solamente y el laico la homilía, junto con el obispo, y una breve reflexión el laico, el celebrador de la palabra. Pero ahí está la dimensión didáctica, pedagógica de la palabra, explicitar el contenido, hacerlo asequible al pueblo. Homilías que no sean largas, homilías el domingo de 12 minutos, misas larguísimas, donde la homilía por la homilía, mis homilías de 30 minutos, de 40 minutos. Entonces, homilías breves, bien preparadas, sustanciosas, claras. Las lecturas, cursos, retiros espirituales, asesorías, consultas al sacerdote, al párroco, al vicario, ¿sí? Aprovechar las ofertas formativas que hoy brinda la iglesia, las escuelas de pastoral, parroquial o diocesana o del decanato, a través de redes sociales incluso. Por ejemplo, esta formación va a llegar, la pueden aprovechar, compártanla con los demás hermanos, usando el discernimiento para no caer en trampas de doctrina de las que están llenas las redes sociales. Sí, en las redes sociales hay lamentablemente evangelizadores, entre comillas, que no lo son, porque carecen de una buena formación. Muchas veces los errores no son intencionados porque les falta formación, preparación, otras veces sí, y habrá que tener cuidado. Todo lo que atente contra el Papa, contra los dogmas de la Iglesia Católica, contra todos los aspectos de nuestra fe, las virtudes, los mandamientos, aquello no es doctrina católica, y ellos no son predicadores católicos, evangelizadores. A ellos no hay que verlos más. Por lo tanto, esto nos permite arribar al segundo aspecto que mencioné al inicio. Difundir y defender nuestra fe es un compromiso. Difundir y defender nuestra fe es un compromiso que deriva del sacramento de la confirmación. Se confirma la fe.
Señor, confirmo que quiero ser tu hijo, confirmo que soy tu hijo, que tú me elegiste, te agradezco, que soy iglesia, que soy sacerdote, profeta y rey para servir. Confirmo que me has dado las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, las virtudes cardinales. Confirmo que he recibido los 12 frutos del Espíritu Santo, los 7 dones del Espíritu Santo. Confirmo la práctica de los sacramentos, confirmo la práctica de los mandamientos de la ley de Dios y la práctica de los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Pero el apóstol subraya que el modo de hacerlo siempre debe de ser con dulzura y respeto, nunca sintiéndose superior, en forma soberbia, altanera, presuntuosa, arrogante, pisoteando la dignidad de los demás, ofendiéndolos, porque tenemos que cuidar esto, no decir palabras en doble sentido, no decir palabras agresivas, no ofender a nadie, ser respetuosos. Nunca discutir innecesariamente, no pelear, no agredir, nunca amenazar o presionar, nunca burlarse ni descalificar al otro, no. Porque ¿qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? De lo único que podemos gloriarnos serían de nuestros pecados y nuestra debilidad, pero de eso no hay que gloriarse porque los pecados se dicen al sacerdote en la confesión solamente, no se hacen públicos. Eso es importante. La caridad obliga, por lo tanto, a un diálogo respetuoso, sincero, sereno y paciente. Si la otra persona se muestra razonable y honesta, vale la pena dialogar. Si la otra persona es testaruda, terca, necia, cerrada o violenta, como dice San Ireneo, es preferible retirarse. Esto es importante. No vamos a chocar, te escucho, me escuchas, no me das el espacio, te escucho, no me das el espacio, me comienzas a gritar, me comienzas a ofender, todos los dogmas contenidos en el credo, me retiro. Sabes que Dios te bendiga y tú me vas a convertir y yo te voy a convertir, está cerrado. En otro momento platicamos, Dios te bendiga, hasta luego. Tercer punto, el testimonio de la alegría es signo de esperanza. Esto es importante, no nos debemos dormir en esto, por lo cual ustedes rebosan de alegría, aunque de momento tengan que padecer con diversas pruebas. Y aquí podríamos ver la primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículos 6 al 9. Agradezco a todos los que veo que están anotando. Me agrada que están haciendo anotaciones y que me están siguiendo en la Biblia. Perfecto, gracias. Si me voy muy a prisa, me envían un mensaje de texto y aquí le doy lectura para que podamos ir en sintonía. Bueno, entonces estamos en este punto que hemos comentado, mantener, el testimonio de alegría, signo de esperanza, por lo cual ustedes deben rebosar en la alegría, aunque de momento tengan que padecer diversas pruebas. La alegría no es una alegría porque te sacan la lotería, es una alegría pasajera, ni es una alegría emocional, porque las emociones son pasajeras. La alegría que brota de la esperanza no es inmune al dolor, ni a la tristeza, ni al desconcierto o al desencanto. Lo mismo que a todas las personas. ¿Por qué? Pues porque nos afectan los golpes de la realidad familiar, nos afecta que no alcanza el dinero para cubrir las necesidades de la canasta básica, nos afecta la crisis social, económica, local, personal, familiar, nacional, internacional. Pero la esperanza va más allá del optimismo. El optimismo nos alienta mientras las cosas van bien, pero la esperanza va más allá del optimismo porque la alegría de la esperanza se mantiene viva a pesar de la adversidad por aquella promesa de Jesús. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Jesús no justifica el llanto inútil. Aquí Jesús nos habla de que la capacidad de indignación ante las situaciones injustas de la vida también es parte de una esperanza activa. Todo nos favorece, dice la palabra, todo favorece al creyente, al hombre de fe, para su crecimiento, para fortalecer su fe, para madurar en su esperanza. Una indignación que no es rabiosa ni rencorosa, sino serena y valiente, que nos impulsa a contrarrestar el mal y a edificar el bien,
Alégrense y salten de contento porque su premio va a ser grande allá en el cielo. ¿Sí? Y recordemos que el cielo lo vamos construyendo aquí en la tierra. Y esto nos lleva a un cuarto punto: mantener una buena conciencia. La esperanza cristiana resulta creíble cuando está respaldada por una vida recta y sincera. Somos testigos de que esperamos la vida eterna cuando no corremos desesperadamente tras el dinero mal habido. Es que no alcanza y entonces surge la tentación de obtener dinero a como dé lugar, pero atención, porque la vida no se termina aquí. La vida no se termina con la muerte del cuerpo, ¿sí? O cuando se busca también el placer desenfrenado o la frivolidad de una vida divertida, la ambición desmedida de poder, querer evadir a toda costa el dolor, maldecir el sacrificio y burlarse de la muerte. La buena conciencia es caminar día a día en la santidad. Esto es que a pesar de las adversidades, no perdemos la fe, la esperanza y la paciencia. Ahí está la perfecta alegría de la cual nos hablaba San Francisco de Asís. Quinto punto que había mencionado y que hoy quiero desarrollo brevemente: diremos una última palabra, la luz que proyecta la esperanza sobre la realidad de la muerte. Ante la muerte enmudecen las razones y se desatan más preguntas que respuestas. Sin embargo, la esperanza fundada en la resurrección de Jesús nos asegura que la muerte es el final del camino, pero no es nuestro último destino. Es el final de nuestro camino en la tierra, pero no es nuestro último destino. Es decir, no somos seres para la muerte, como dice Martin Heidegger, somos seres para la muerte y hemos empezado a morir desde el momento en el cual nacimos. Nos queda menos tiempo de vida. Nosotros no. Somos seres de esperanza, somos seres para la vida eterna. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, voy a prepararles un lugar. Quiero que donde yo esté, ustedes estén conmigo, nos dice el Señor en la palabra. Y el único camino de eternidad gloriosa es Jesucristo. Se muere como se vive. Si vivimos sin fe, así vamos a morir. Porque lamentablemente nos hemos habituado a ello y el corazón se va endureciendo, se va petrificando, se va cerrando a la gracia, al llamado que Dios le hace día a día. Por esto hay que vivir en la alegría y hay que vivir en el amor, en la conversión, en la confesión mensual, en la misa si no se puede diario por el trabajo, por lo menos cada 8 días, y comulgar en la oración diaria. La última palabra sobre la vida no la tiene la muerte, ni la última morada está en el sepulcro. La última palabra la tiene Dios, el Dios de la vida, quien resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y la manera de despedir la vida no es el luto crónico ni la resignación pasiva, sino la certeza de la vida eterna que nos brinda el consuelo de la fe y el bálsamo de la esperanza. Hasta aquí en estos 6 puntos de reflexión que he compartido con ustedes. Ahí estoy leyendo los mensajes que están enviando. Sí, gracias a ustedes por participar. Y vamos ahora al diálogo para el compromiso. Primer pregunta. ¿Mi confianza en las promesas de nuestro Señor Jesucristo se traducen en mi forma de vivir? ¿Sí o no y por qué? Lo anotamos. ¿Puedo explicar a otras personas las razones de mi fe? Repito, ¿puedo explicar a otras personas las razones de mi fe? Tercer pregunta. ¿La lectura y meditación de la Biblia fortalecen mi esperanza en Dios? Repito, ¿la lectura y meditación de la Biblia fortalecen mi esperanza en Dios? Bueno, pues ahora el subsidio recomienda que la comunidad, que el grupo se ponga de pie mirando al crucifijo que está frente a ustedes, a mi espalda, y digamos juntos: tú, Señor, eres la razón de nuestra esperanza. Tú, Señor, eres la razón de nuestra esperanza. Tú, Señor, eres la razón de nuestra esperanza.
Ahora vamos a concluir este momento con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tener esperanza es creer que la historia continúa, abierta al sueño de Dios y a la creatividad humana. Tener esperanza es continuar afirmando que es posible soñar en un mundo diferente. Soñar un mundo diferente, sin hambre, sin injusticias, sin discriminación, sin guerras. Tener esperanza es ser un mensajero de Dios y mensajero de hombres y mujeres de buena voluntad, derribando paredes, destruyendo fronteras, construyendo puentes. Tener esperanza es dejar las puertas abiertas para que el Espíritu pueda entrar y hacer nuevas todas las cosas. Tener esperanza es empezar de nuevo, tantas veces cuantas sea necesario. Pues hasta aquí en este diálogo cuaresmal 2025 de este miércoles, este tercer diálogo. Agradezco a ustedes que me acompañan aquí, que han estado acompañando, su amable atención, y también a los que están en la cámara, que está un poco en la parte superior. Nos vemos el día de mañana para el cuarto diálogo. El cuarto diálogo es muy interesante. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere pax et bonum.